Buen día, mi nombre es Ramsés Díaz Soto y en el marco del 23º Congreso de Catálisis se presenta una investigación que lleva por título Simulación numérica de un reactor de lecho empacado, desarrollada en el Laboratorio de Química Computacional y el Laboratorio de Física de Fluidos del IBIC. El sistema a modelar computacionalmente en este trabajo es un reactor empacado fijo de catálisis heterogénea. El sistema está constituido de un entorno de geometría tubular, en el cual se han depositado ciertas partículas catalíticas, porosas y de geometría esférica, y por el cual además se hace pasar una mezcla gaseosa multicomponente, la cual al entrar en contacto con las partículas catalíticas generará una conversión química para obtener productos de interés. El sistema se muestra en términos generales como en la figura de la presente lámina. Ciertas aproximaciones se han establecido para cuantificar los efectos del fluido, el calor, las reacciones y la difusión de la mezcla gaseosa en su paso a través del lecho. Desde el punto de vista experimental, la velocimetría láser Doppler ha permitido estimar el flujo del fluido en el empacado. El método de seguimiento de partículas ha permitido medir la distribución de velocidades radiales mediante seguimiento de partículas marcadas en el fluido. El método de la imagen de resonancia magnética se ha implementado para obtener patrones de flujo local en los lechos empacados y la espectrometría de resonancia magnética nuclear se aplicó a lechos empacados para obtener perfiles de la velocidad. Sin embargo, las aproximaciones experimentales poseen sus limitaciones. Por ejemplo, la velocimetría láser Doppler genera resultados óptimos cuando se utiliza una razón entre el diámetro del tubo y el diámetro de las partículas con un valor muy pequeño, aproximadamente del orden de 1. Las imágenes de resonancia magnética se utilizan principalmente solo para líquidos. El seguimiento de partículas requiere un exacto conteo de las partículas marcadas, y esto puede ser engorroso cuando se contienen mezclas muy complejas. Mientras las técnicas experimentales continúan mejorando en este sentido, una aproximación diferente es aplicable al lecho empacado, mediante la técnica de dinámica de fluidos computacionales o DFC, la cual, además de poder generar resultados de flujo, puede acoplarse a las reacciones químicas. En este trabajo se persigue suministrar datos cualitativos y cuantitativos de la evolución de la mezcla gaseosa en términos de la velocidad, la temperatura y las fracciones molares. Tomando en cuenta que se considera que la variación del flujo en el empacado sucede bajo el modelo heterogéneo, es decir, en la dirección longitudinal y en la dirección radial, con lo cual se espera mejorar el análisis del estudio del reactor empacado, ya que la solución de la aproximación de DFC es capaz de generar valores de forma local a lo largo del lecho. El primer paso es generar el entorno tubular y las partículas esféricas. En principio se debe generar un empacado aleatorio de partículas que se depositen en el entorno tubular, lo cual se realizó con el método determinístico llamado método del elemento discreto, lo cual constituye una simulación previa. Luego se combinan las partículas esféricas y el entorno tubular para generar una geometría asistida por computadora. Se le ha asociado un esquema cinético de 17 reacciones y 18 especies en fase gaseosa para describir la conversión de metanol a propileno. El esquema cinético se toma de estudios experimentales en publicaciones dispuestas en la literatura. Se le asignan valores a los parámetros de las partículas equivalente a los de una partícula de zeolita HZSM5. El lecho empacado es modelado con cierta geometría como se aprecia en la figura de la presente lámina y como se indica en la tabla adjunta. La escala del reactor es de algunos milímetros, lo cual es un símil de un reactor a escala de laboratorio. El esquema cinético se acopla mediante la agregación de cada uno de los pasos de reacciones
a primer orden y a segundo orden. La simulación numérica se encargará de resolver las ecuaciones diferenciales parciales que describen la fenomenología de un flujo reactivo, es decir, la ecuación de continuidad, la ecuación de momento, la ecuación de especies químicas y la ecuación de energía, con lo cual obtenemos las variables dependientes de la velocidad y la presión, la temperatura y las fracciones molares. La aproximación numérica resolverá simultáneamente todas las ecuaciones bajo un esquema de iteraciones hasta hallar la convergencia en las ecuaciones. Para resolver las ecuaciones diferenciales, se crea un dominio computacional, el cual es un mallado de celdas de determinada topología sobre cada dominio y superficie del lecho. En cada celda se realizará la iteración de las ecuaciones y se calculará la solución aproximada para cada cuadrícula. En total se utilizarán para este modelo 1.933.218 celdas de cálculo y se mallará con topología triangular, hexaédrica y tetraédrica. En la figura de la presente lámina se muestra el resultado de la velocidad específica en la dirección radial en función de la distancia a la pared del reactor. La forma de la gráfica presenta máximos y mínimos de velocidad, lo que indica que existen máximos y mínimos de espacios vacíos o porosidad en el lecho empacado. Los resultados se generan para un número de Reynolds de 120, que indica la relación entre los efectos inerciales y los efectos viscosos de la mezcla gaseosa. La tendencia obtenida se compara con datos experimentales y concuerdan satisfactoriamente. Además, se ha comparado con una simulación numérica previa que posee la misma geometría y condiciones iniciales similares al presente estudio. Es interesante observar que los máximos y mínimos suceden a la misma distancia a la pared. La discrepancia entre las velocidades se debe entonces a que los lechos empacados aleatorios discrepan en densidad unos de otros. Por ende, los valores de velocidad pueden ser diferentes. En la figura A y B de la presente lámina se presentan los resultados respecto a los perfiles de temperatura en la dirección longitudinal y en la dirección radial, respectivamente. La temperatura en Kelvin se ha medido respecto a la distancia longitudinal del lecho, para la cual se obtiene que a medida que se avanza en la distancia axial del reactor, el gradiente de temperatura va disminuyendo, tomando en cuenta que se mide como la distancia cero la base del reactor cuando el fluido ya ha transitado el lecho empacado. Los resultados se han comparado con datos experimentales y con una simulación previa con condiciones iniciales similares. En principio, se obtuvieron resultados aceptables, además de obedecer a las temperaturas de operación para el estudio presente, que es sobre los 733 Kelvin como la temperatura inicial y 350 Kelvin como temperatura ambiente. Los perfiles de temperatura radiales se entienden como la tendencia que se forma de un extremo a otro de los ejes que forman el plano radial del reactor. Las tendencias obtenidas indicaron que a medida que se evoluciona longitudinalmente, la temperatura disminuye radialmente también de las paredes hacia el centro de forma más pronunciada a medida que se avanza axialmente. Estos resultados confirman la tendencia longitudinal. Sin embargo, no se pudo conseguir unos resultados experimentales adecuados
para su comparación. Esto sucede para ciertos sistemas y es un poco engorroso, ya que siempre se tienen los resultados experimentales. Sin embargo, esto indica que la importancia de aplicar las técnicas de dinámica de fluidos computacionales a sistemas como el hecho empacado es de gran importancia, ya que puede proveernos de datos para los cuales las técnicas experimentales aún no nos dan la información adecuada. La figura de la presente lámina muestra las fracciones molares del propileno, el 1-buteno, el 1-penteno y el etano cuando se opera a lo largo de la longitud del reactor. A su vez, se ha agregado la tendencia de la temperatura cuando sucede la conversión química en el reactor. Debido a que el esquema de reacciones es exotérmico, se registra un incremento de temperaturas hasta aproximadamente 915 Kelvin. Este incremento sucede precisamente cuando se convierte la mayor cantidad de reactantes obtenido el producto de propileno con una fracción molar máxima de 0.42. Al mismo tiempo, las fracciones molares del 1-buteno, 1-penteno y etano disminuyeron en la misma sección en el cual el propileno aumentó, como corresponde en el sistema de reacciones cuando se mezcla el metanol con olefinas. Por ende, para las fracciones molares se obtuvo que se comprueba la condición exotérmica de las reacciones. El propileno solo se transforma en una extracción delimitada del lecho. Los reactantes 1-buteno, 1-penteno y etano se reducen en concordancia. Luego de haber aplicado una técnica computacional de tipo DFC sobre el sistema de lecho empacado de catálisis heterogénea, las conclusiones más importantes a las que hemos llegado han sido las siguientes. El resultado de la velocidad radial muestra dependencia de la porosidad y la estructura del lecho, influyendo en los máximos y mínimos de la velocidad de la mezcla gaseosa, lo cual indica que un modelo heterogéneo es el adecuado a simular numéricamente. Se generaron perfiles longitudinales y radiales de temperatura que concuerdan entre sí y con datos experimentales en el caso del perfil longitudinal, además de generar valores locales sobre la evolución del gradiente de temperaturas en el reactor, indicativo de la ventaja que suministra aplicar una técnica de DFC a reactores de lecho empacado. La conversión de propileno ocurre en solo una extensión de aproximadamente 20 milímetros del total del lecho, y las técnicas computacionales de DFC sobre lechos empacados puede aumentar el entendimiento detallado de los procesos de transformación química que conlleven a la optimización sobre los reactores. Para finalizar, se deja la bibliografía consultada en la realización de este trabajo, tomando en cuenta que el esquema cinético adoptado fue extraído de publicaciones y de datos experimentales previos. Eso ha sido todo para nuestra intervención en este Congreso de Catálisis y muchas gracias por su atención.